Nuestra clase de análisis de circuitos eléctricos. El tema que vamos a trabajar hoy es supernodos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en sus pantallas deben estar viendo la presentación que los va a guiar durante toda la clase. Que hagamos una breve retroalimentación de los nodos. Se decía que cuando se hacían nodos, entonces se evaluaban leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿cierto? ¿Qué me decía las leyes de corrientes de Kirchhoff? Entonces, cada vez que aplicamos supernodos, cada vez que aplicamos nodos, aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff. Lo que sucede es que cuando aplicamos leyes de corrientes de Kirchhoff, a su vez reemplazamos por la ley de Ohm, que ¿cuál es la ley de Ohm? Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que trabajamos en la clase pasada, el análisis de nodos. Cuando aplicamos supernodos, entonces se aplica esta técnica de supernodo cuando hay una fuente de voltaje que se está compartiendo entre dos nodos, ¿sí? Como nos podemos dar cuenta, aquí en el ejemplo tenemos una fuente de voltaje que se está compartiendo entre el nodo B2 y el nodo B3. Puede ser que el circuito no lo planteen de esta manera, como ustedes ven en sus pantallas al lado izquierdo. Puede ser que lo planteen de esta manera. Nosotros lo podemos redibujar sin perder las características del circuito, así como lo tienen en sus pantallas al lado derecho. Como se pueden dar cuenta, tenemos una resistencia R1 de 4 ohmios, tenemos una fuente de corriente a la cual he llamado I sub 3, que es de menos 3 amperios. En paralelo tenemos una resistencia R2 de 3 ohmios. Tenemos también una fuente de corriente subiendo de menos 8 amperios. Tenemos una resistencia R3, que es de 1 ohmio. Tenemos una fuente de voltaje, como yo estoy utilizando un simulador que se llama multisim. Entonces en este multisim la fuente de voltaje está identificada de esta manera como una batería, pero de igual manera es una fuente de voltaje que me está generando 22 voltios. También tenemos una resistencia que para mí es R4 de 5 ohmios y una fuente de corriente bajando de menos 25 amperios. Entonces aquí yo estoy respetando el circuito como tal, simplemente que hice, lo redibujé, ¿sí? Para mejor el entendimiento. Entonces, vamos a ubicarnos en el circuito que les aparece a ustedes en la pantalla al lado derecho, el que ya está redibujado. ¿Cuántos nodos tenemos acá? Entonces tenemos este nodo izquierdo, que sería entonces, que está unido. Está unida la resistencia R1, la fuente de corriente I3, la resistencia R2 y la fuente de corriente I sub 1. ¿Sí? Están unidos estos cuatro elementos al primer nodo y ese primer nodo lo podemos llamar B1. Al nodo central están unidos la resistencia R2, la resistencia R3, la fuente de corriente I3 y la fuente de voltaje B sub 1. Están unidos esos cuatro elementos a nuestro nodo central, el cual vamos a llamar B sub 2. En el nodo de la derecha, entonces tenemos que tener unidos R1, tiene unida la fuente de voltaje, R4 y la fuente de corriente de menos 25 amperios. Este nodo lo vamos a identificar como B sub 3. Y el nodo inferior, así como lo identifica nuestro ejercicio inicial, dice que el de abajo es el nodo de referencia y nuestro nodo de referencia es el nodo de abajo que es tierra. Recuerden que el voltaje de referencia es igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar este ejercicio a modo de explicación. Entonces tenemos que vamos a analizar. Tenemos B1, que es este nodito de acá, ¿sí? B2, que es el nodo de central, B3, que es el nodo de la derecha, y voltaje de referencia, que es el nodo inferior. Entonces, el B1, vamos a analizar el nodo B1. ¿Qué pasa con el nodo B2 y el nodo B3? Entre el nodo B2 y el nodo B3, ¿qué hay? Una fuente de voltaje. Y cada vez que hay una fuente de voltaje que se está compartiendo entre dos nodos, en este caso el B2 y el B3, entonces va a haber un supernodo en este circuito entre el nodo B2 y el nodo B3. Pero con el nodo B1 es un nodo normal. Entonces vamos a analizar el nodo B1.
El nodo B1, como lo podemos ver, hacemos leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Y qué me dicen las leyes de corrientes de Kirchhoff? Sumatoria de las corrientes que entran igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Ubiquémonos en el nodo B1. ¿Cuáles corrientes están entrando al nodo? Entonces está entrando la corriente de menos 8 amperios y está entrando la corriente de menos 3 amperios, que es lo que tenemos acá escrito. Menos 8 y menos 3. Igual a las corrientes que salen. Entonces, ¿quiénes salen? B1 menos B2 sobre 3 ohmios. ¿Sí ven? Entonces, B1 sobre 3 y la que se comparte que es B2, B2 sobre 3, entonces B1 sobre 3 menos B2 sobre 3. ¿Qué otro elemento está conectado a ese nodo? Ah, esta resistencia que tenemos acá de 4 ohmios. Entonces, ¿cómo queda? B1 sobre 4 menos B3 sobre 4. Listo, siempre el nodo que se está compartiendo es el negativo. Entonces, ¿cómo tenemos nuestra ecuación? Menos 8 menos 3, que son las corrientes que entran. B1 sobre 3 menos B2 sobre 3 es la corriente que sale de la resistencia R2. Y la corriente que sale de la resistencia R1 sería B1 sobre 4 menos B3 sobre 4. Entonces aquí tenemos la ecuación. Menos 8 menos 3 igual a B1 sobre 3 menos B2 sobre 3 más B1 sobre 4 menos B3 sobre 4. Hacemos denominador común, que en este caso sería 12. Entonces decimos, bueno, 12 dividido en 3 es igual a 4 por B1, que es nuestro primer término. 12 dividido en 3, que es igual a 4 B2. 12 dividido en 4, que es igual a 3 por B1. 12 dividido en 4, que es igual a 3 por B3. Este 12 que está en el denominador va a pasar a multiplicar al menos 11. Eso nos da menos 132. Sumamos los términos que tienen B1. 4B1 más 3B1, tenemos 7B1. B2 está solo, nos queda menos 4B2. B3 está solo, menos 3B3. Entonces tenemos nuestra primera ecuación. Ahora la pregunta es, ¿cuántas ecuaciones nos deben salir? Entonces, si tengo 1, 2, 3, 4 nodos en total en el circuito, contando el de referencia, entonces tengo 4 nodos, nos deben salir 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles incógnitas? Pues B1, B2 y B3. ¿Listo? Ya hicimos la ecuación correspondiente al nodo B1, que es lo que trabajamos la clase pasada, la clase de nodos. Entonces simplemente que hicimos corrientes que entran igual a las corrientes que salen al nodo B1. Ahora pasemos a la ecuación del supernodo. ¿Cómo trabajamos la ecuación del supernodo? Entonces, en primera instancia, para determinar la ecuación del supernodo es como si esa fuente de voltaje no existiera, ¿sí? Vamos a omitir esa fuente de voltaje. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir, bueno, sumatoria de las corrientes que entran. Entonces vamos a analizar simultáneamente el nodo B1 y el nodo B3. Entonces, sumatoria de las corrientes que entran al nodo B2 y B3 igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo B2 y B3. Entonces analizamos simultáneamente ambos nodos como si no existiera la fuente de voltaje. Entonces nos ubicamos en el nodo B2. Corrientes que entran al nodo B2. Entonces tenemos por este lado, no, esta sale, la resistencia esta sale, otra resistencia sale, no tenemos ninguna corriente que entre al nodo B2. Pasemos al nodo B3. Corrientes que entran al nodo B3. Esta sale, esta sale, esta sale, tampoco ninguna corriente que entre al nodo B3. Entonces tenemos que las corrientes que entran al nodo B2 y al nodo B3 son 0. Igual, ahora vamos a revisar cuáles son las corrientes que salen del nodo B2 y del nodo B3. Entonces, del nodo B3, ¿qué salen? Salen menos 3 amperios. Sale B2 sobre 3
menos B1 sobre 3, porque esa resistencia de 3 ohmios se está compartiendo con B1. Entonces B2 es positivo, entonces B2 sobre 3 menos la que se comparte B1 sobre 3. ¿Qué otra sale? Sale B2 sobre 1. Como se está compartiendo con referencia, solamente colocamos B2 sobre 1. ¿Listo? Ahora, ya analizamos los tres elementos que están conectados al nodo B2. Ahora pasamos al nodo B3. ¿Qué sale del nodo B3? Sale B3 sobre 5, sale esta corriente de menos 25 y sale B3 sobre 4 menos la que se comparte B1 sobre 4. ¿Listo? Entonces ahí tenemos todos los elementos que me indican las corrientes que salen simultáneamente del nodo B2 y del nodo B3. Bueno, ahora, los términos independientes son menos 3 y menos 25. Entonces, menos 3 menos 25 al lado derecho del igual nos daría menos 28. Lo pasamos al lado izquierdo y nos queda 28 positivo. Sacamos el denominador común entre los términos que nos quedaron al lado derecho del igual. Entonces, el denominador común, el que tenemos es 60. ¿Sí? Sacamos el denominador común entre 3, 5 y 4 y nos da 60. 60 dividido en 3 nos da 20 por B2. 60 dividido en 3 nos da 20 por B1. 60 dividido en 1 nos da 60 por B2. 60 dividido en 5 nos da 12 por B3. 60 dividido en 4 nos da 15 por B3. 60 dividido en 4 nos da 15 por B1. ¿Listo? Ahora, este 60 lo pasamos a multiplicar al 28. Nos queda 1680. Sumamos los términos que tienen B1. Entonces sería menos 20 menos 15 nos da menos 35. Y los que tienen B2, 20 y 60 nos da 80 B2. Y los que tienen B3, 12 y 15 son 27 B3. Entonces la ecuación nos queda de esta manera. 1680 es igual a menos 35 B1 más 80 B2 más 27 B3. Y esa sería entonces nuestra segunda ecuación que surgió de analizar el supernodo, es decir, de analizar la sumatoria de las corrientes que entran al nodo B2 y al nodo B3 igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo B2 y el nodo B3. ¿Listo? Pero necesitamos una tercera ecuación porque dijimos que si tenemos 4 nodos, necesitamos 3 ecuaciones con las 3 incógnitas, ¿cierto? Entonces vamos a sacar otra ecuación que se denomina ecuación de relación. Esta ecuación de relación es muy sencilla. Simplemente ahora sí miramos la fuente de voltaje, porque recuerden que en la ecuación del supernodo la ignoramos, ¿sí? Analizamos el nodo B2 y el nodo B3 y a esta fuente de voltaje la ignoramos. Ahora, para la ecuación de relación sí vamos a tenerla en cuenta. El pin más largo o el palito más largo que tenemos de esta fuente de voltaje identifica el valor positivo, es decir, el lado de la derecha. Y el pequeñito, el más cortico o el palito más cortico significa el negativo. Entonces, el más largo, que es el positivo, está unido al nodo ¿qué? Al nodo B3, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, B3. Y el más cortico, que es el negativo, está unido al nodo B2. Entonces nos queda menos B2. B3 menos B2 es igual al valor de la fuente, que son 22. Organizamos la ecuación, primero el B2, entonces nos queda menos B2 más B3 es igual a 22. De tal manera que ahí ya nos salen las tres ecuaciones. La primera ecuación que fue del nodo normal, del nodo B1, la segunda ecuación que fue del supernodo y la tercera ecuación que es la ecuación de relación, que es donde tenemos en cuenta la fuente de voltaje.
Ahora entonces nos queda un sistema de ecuaciones de la siguiente manera: B1, B2, B3 y el término independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos con B1 que están 7, B1 que están 7, B2 que tenemos menos 4, B3 que tenemos menos 3 y el término independiente que es menos 132. Esto corresponde aquí a la primera ecuación. 7 con B1 menos 4 con B2 menos 3 con B3 igual al término independiente que es menos 132. ¿Listo? Ahora, la ecuación número 2. Con B1 está menos 35, con B2 está 80 y con B3 está 27 y el término independiente que es 1680. ¿Sí? Veamos, efectivamente, B1 está con menos 35, B2 con 80, B3 con 27 y el término independiente 1680. Y para la tercera ecuación, entonces tenemos B1 0, B2 menos 1, B3 1 igual a 22. De tal manera que este sistema de ecuaciones al resolverlo me da que B1 es igual a 1.071, es decir, el voltaje del nodo 1 da 1.071. El voltaje del nodo B2 nos da 10.5 voltios y el voltaje del nodo B3 nos da 32.5 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje de cada nodo, ¿sí? Pero si la incógnita del ejercicio fuera que la corriente, que me están preguntando que la corriente que fluye de izquierda a derecha por la resistencia de R4, o sea, por esta resistencia. Si me estuvieran preguntando la corriente de esta resistencia de 4 ohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que la ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces tengo que determinar un voltaje, llamémoslo voltaje V4, sobre 4, que es el valor de la resistencia. ¿Sí? Pero ¿a qué es igual el voltaje en esta resistencia? Como me están diciendo que la corriente fluye de izquierda a derecha, es decir, ingresa aquí por la izquierda, la resistencia se nos polariza positivo por donde entra la corriente y negativo por donde sale la corriente. Quiere decir que el positivo está unido ¿a cuál nodo? Al nodo B1 y el negativo está unido al nodo B3. Entonces el voltaje B4, que es el voltaje que necesitamos de esta resistencia, es igual a B1 menos B3. Reemplazando los valores que ya nos dieron de cada voltaje de nodo, tenemos que B1 es 1.071 menos B3, que es 32.5, nuestro B4 sería de menos 31.42 voltios. Ya tenemos el voltaje B4. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder hallar la corriente, ese voltaje lo dividimos en el valor de la resistencia. Es menos 31.42 voltios dividido en la resistencia que es de 4. Entonces, nuestra corriente que fluye de izquierda a derecha por la resistencia de 4 ohmios sería de menos 7.85 amperios. Ahora, si nos preguntaran la potencia en esa resistencia, de antemano sabemos que potencia que es igual a voltaje por corriente, ¿cierto? Ya tenemos ambos valores, ya tenemos el voltaje, ya tenemos la corriente, la resistencia. Voltaje que nos dio menos 31.42 voltios y corriente que nos dio menos 7.85 amperios. Entonces, al multiplicarlos ellos dos, nos da 246.87 vatios. ¿Listo? Entonces, en caso que las incógnitas fueran estas, entonces la aplicación de para qué hallamos los voltajes de cada nodo. Entonces, ahora vamos a desarrollar una serie de ejercicios, así normalmente como hacemos en nuestras clases, que después de la explicación desarrollamos una serie de ejercicios. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro primer ejercicio que me dicen calcular la tensión en cada fuente de corriente en el circuito. ¿Sí? Así nos lo plantean en el libro. Yo lo redibujé para poderlo simular. Entonces, es este mismo circuito que tenemos acá.
un medio que corresponde a 0.5 ohmios, un sexto que corresponde a 0.16 ohmios y un tercio que corresponde a 0.33 ohmios. ¿Sí? Y las fuentes de corriente de 4 amperios y de 9 amperios. Y la fuente de voltaje, que me dice que al lado izquierdo positivo, al lado derecho negativo, entonces el palito más largo al lado izquierdo y el palito más pequeño al lado derecho de 5 voltios. Entonces, tenemos el mismo circuito tanto al lado izquierdo como al lado derecho. ¿Cuántos nodos tenemos en total en este circuito? Entonces tenemos, todo esto es un nodo, ¿sí? Al cual están unidos, vamos a mirar el del lado derecho para darles nombres a las resistencias. Entonces, tenemos unido al nodo B1 la resistencia R1, tenemos unida la corriente I1, tenemos unida la resistencia R3 y la fuente de voltaje. ¿Sí? Entonces tenemos un nodo. Otro nodo que tenemos al lado derecho, que está unido la R1, la fuente de voltaje, la resistencia R4 y la corriente I2. Van dos nodos. Y nuestro tercer nodo, que es el nodo inferior. Entonces tenemos tres nodos, por lo tanto nos van a salir dos incógnitas con dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos incógnitas? B1, que es el voltaje de este nodo, y B2, que es el voltaje de este nodo. ¿Listo? Pero resulta que hay una fuente de voltaje entre los dos nodos, esta fuente de voltaje de 5 voltios. Entonces hay un supernodo entre B1 y B2. Vamos a sacar la ecuación del supernodo. Entonces recordemos que para sacar la ecuación del supernodo, este voltaje de 5 voltios vamos a ignorarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a analizar las corrientes que entran al nodo B1 y al nodo B2 igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo B1 y el nodo B2. Entonces, simultáneamente vamos a analizar ambos nodos. Entonces, veamos, ¿cuáles corrientes están entrando a este nodo B1? Está entrando la de 4 amperios, ¿cierto? ¿Qué más está entrando? No, esta está saliendo, esta está saliendo. Entonces, ahora nos vamos al nodo B2. ¿Quiénes están entrando al nodo B2? Ah, está entrando la corriente de 9 amperios. Por eso es que yo tengo ahí escrito 4 más 9, porque son las dos corrientes que están entrando a ambos nodos. Igual a las corrientes que salen de los nodos. Entonces, ¿cuál sale? Sale esta de esa resistencia, entonces B1 sobre un medio más B1 sobre un tercio menos B2 sobre un tercio, ¿sí? Ahora, el otro nodo sale B2 sobre un sexto y sale B2 sobre un tercio menos B1 sobre un tercio. De nuevo, ubiquémonos en el circuito. Hay un supernodo entre B1 y B2. Como esta fuente de voltaje se está compartiendo entre los dos nodos, entonces corrientes que entran, entra 4 y entran 9, ¿sí? Corrientes que salen, entonces de este nodo B1 va a salir esta corriente de acá, que la vamos a llamar B1 sobre un medio, ¿sí? Sale esta corriente de esta resistencia de acá, de B1 sobre un tercio, pero se está compartiendo con B2, entonces menos B2 sobre un tercio. Listo, eso es lo que corresponde al nodo B1. Ahora pasemos al nodo B2. ¿Qué sale del nodo B2? Sale B2 sobre un sexto y sale B2 sobre un tercio, se comparte con esta menos B1 sobre un tercio. Y esa es la ecuación que tenemos aquí. 4 más 9 igual a B1 sobre un medio más B1 sobre un tercio menos B2 sobre un tercio más B2 sobre un sexto más B2 sobre un tercio menos B1 sobre un tercio. Entonces hacemos B1 sobre un medio nos da 2B1. B1 sobre un tercio nos da 3B1. B2 sobre un tercio nos da 3B2. B2 sobre un sexto nos da 6B2. B2 sobre un tercio nos da 3B2. B1 sobre un tercio nos da 3B1. Y como nos podemos dar cuenta, tenemos 3B1 y menos 3B1, lo podemos cancelar. Tenemos menos 3B2 y 3B2, lo podemos cancelar.
Entonces, la ecuación, ¿cómo nos queda? 2b1 más 6b2 es igual a 13. Entonces, tenemos una primera ecuación que surgió del supernodo. Ahora, para sacar la segunda ecuación, entonces que se llama ecuación de relación, ahora sí tenemos en cuenta a nuestra fuente de voltaje. Positivo está unido al nodo B1, negativo unido al nodo B2. Entonces nos va a quedar B1 menos B2 es igual a 5. Y esa sería nuestra segunda ecuación. ¿Listo? Hacemos nuestro sistema de ecuaciones y al resolverlo nos da que B1 es igual a 5.375 voltios y B2 es igual a 0.375 voltios. Nos están preguntando los voltajes de las fuentes, pero resulta que la fuente está unida entre el nodo B1 y tierra, entonces esta fuente de 4 amperios es el mismo voltaje de B1, que es de 5.375 voltios. Y la fuente de 9 amperios está unida entre el nodo B2 y tierra, quiere decir que el voltaje de la fuente de 9 amperios es el mismo voltaje B2 que sería, si pasamos a milivoltios este valor que tenemos acá, entonces corremos la comita 3 espacios, 1, 2, 3, nos da 375 milivoltios. Tenemos este ejercicio. Entonces, determinar las tensiones de cada nodo en el circuito. ¿Listo? Entonces, yo lo redibujé para entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, nos plantean que debemos hacer este circuito que tenemos acá. Redibujado quedaría de esta manera. Entonces, 0.5 ohmios, que es la resistencia R1, la fuente de corriente, que es de 14 amperios, la resistencia R2, que es la de 2 ohmios, la fuente de voltaje, al lado izquierdo menos, al lado derecho más, de 12 voltios, una fuente dependiente de corriente de 0.5 B de la resistencia 1, ¿sí? Yo lo nombré así, voltaje de la resistencia 1, que en el circuito original es BX. La R3, que es de 2.5 ohmios, la R4, que es de 1 ohmio, y el voltaje de la fuente de voltaje, que es de 0.2 por el voltaje de la resistencia B3, la resistencia R3. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a analizar qué tenemos acá. ¿Cuántos nodos tenemos en total? Entonces tenemos B1, B2, B3, B4 y el voltaje de referencia, ¿cierto? Entonces en total tenemos 5 nodos. 5 nodos nos generan 4 incógnitas y 4 ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué 4 incógnitas y 4 ecuaciones? Porque como vamos a identificar un nodo de referencia, el voltaje de referencia es de ¿cuánto? De 0. Y entonces nos quedan las 4 ecuaciones denominadas con las incógnitas B1, B2, B3 y B4. ¿Qué pasa con el voltaje B1? Resulta que hay una fuente de voltaje que está unida entre B1 y tierra, ¿sí? Cuando hay una fuente de voltaje que está entre B1 y tierra, el voltaje del nodo toma el valor de la fuente de voltaje, ¿sí? Por eso directamente yo digo que B1 es igual a menos 12 voltios. ¿Por qué menos? Porque el B1 está unido al negativo. Si estuviera la fuente al revés, yo diría que B1 es igual a 12 voltios. Pero como está el negativo unido al voltaje de nodo B1, entonces B1 es igual a menos 12 voltios. No tengo que hacer ecuación del nodo B1 porque cada vez, aclaro, cada vez que hay una fuente de voltaje unida entre el voltaje de nodo y tierra, el voltaje de nodo toma el valor de la fuente de voltaje. Por favor, quiero que eso quede completamente claro. No hacemos ecuación de corrientes de Kirchhoff. Directamente B1 toma el valor de la fuente de voltaje. En este caso, porque toma el valor de negativo, porque B1 está unido al negativo. ¿Listo? Bueno, eso para B1.
Ahora, ¿existe algún otro supernodo en el circuito? Sí, claro, existe otro supernodo porque no importa si la fuente es dependiente o independiente, desde que sea fuente de voltaje, si se está compartiendo entre dos nodos, quiere decir que hay un supernodo, ¿sí? Entonces yo voy a tener, o vamos a tener un supernodo entre los voltajes B3 y B4. ¿Listo? En cambio, el nodo B2 sí es un nodo que queda normalito, es un nodo que hacemos leyes de corrientes de Kirchhoff normal. Entonces empecemos con ese nodo B2, que es el que tenemos acá identificado en el procedimiento. El nodo B2, entonces lo que vamos a analizar es las corrientes que entran al nodo B2 igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo B2. Entonces, ¿cuáles corrientes entran al nodo B2? Entran 14 amperios, ¿sí? 14. ¿Y cuáles corrientes salen? Entonces sale B2 sobre 0.5 menos B1 sobre 0.5. ¿Listo? Porque se está compartiendo. Repito, sale B2 sobre 0.5 menos la que se comparte B1 sobre 0.5. También sale B2 sobre 2 menos B3 sobre 2. Y es así tal cual como está la ecuación. Corrientes que entran 14 igual a las corrientes que salen. B2 sobre 0.5 menos B1 sobre 0.5 más B2 sobre 2 menos B3 sobre 2. Entonces dividimos cada uno de esos términos y me queda que 14 es igual a 2B2 menos 2B1 más 0.5B2 menos 0.5B3. Aquí, ¿qué hice? No saqué el denominador común. Aquí lo que hice fue dividir cada término. 1 sobre 0.5 me da 2. 1 sobre 0.5 me da 2. 1 sobre 2 me da 0.5. 1 sobre 2 me da 0.5. ¿Listo? Entonces, ahí sumo u organizo la ecuación de lo que tengo en B1 y lo que tengo en B2. Entonces, con B1, ¿a quién tengo? A menos 2. Por eso queda entonces 14 igual a menos 2B1. ¿Qué tengo con B2? 2B2 más 0.5B2 me da 2.5B2. ¿Qué tengo con B3? Menos 0.5B3. Pero resulta que B1 ya lo teníamos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos porque ya sabemos que B1 es igual a 12 voltios. Entonces, 14 igual a menos 2 por B1, que es menos 12, y el resto de la ecuación queda tal cual. Entonces, 14 igual menos 2 por menos 12 nos da 24 positivo, porque menos por menos nos da más. Y el resto de la ecuación queda igual. Este negativo pasa al lado izquierdo del igual, este positivo que pasa al lado del izquierdo de la igualdad como negativo. Entonces nos queda 14 menos 24 nos da menos 10, igual a 2.5B2 menos 0.5B3. Esa sería la primera ecuación correspondiente al nodo B2. Entonces, pasemos ese es el mismo ejercicio, sino que ahora vamos a hacer la ecuación del supernodo. ¿El supernodo entre quién? Entre el nodo B3 y el nodo B4. Es decir, entre este nodo y este nodo vamos a hacer la ecuación. Entonces, las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. ¿Cuáles corrientes están entrando al nodo B3? Está entrando esta, ¿cierto? ¿Y cuáles están saliendo? Está saliendo esta de acá. Ahora nos vamos para el nodo B4. ¿Cuáles corrientes entran? Ninguna. ¿Cuáles corrientes salen? La de la resistencia de 1 ohmio y la resistencia de 2.5 ohmios. Veamos ahora. Entonces estamos con sumatoria de las corrientes que entran nodo B3 y al nodo B4. ¿Cuál entra? Entra 0.5 Bx igual a la que sale, que sería B3, que es este nodito de nosotros acá, B3 menos B2, que es el nodo de arriba, sobre 2.
Entonces solamente esos dos elementos los tenemos en este nodo. Ahora nos vamos para el nodo B4. B4 sobre 1, ¿cierto? Más B4 sobre 2.5 menos B1 sobre 2.5. ¿Sí? Ojo que hicimos supernodo. Repito, la ecuación del supernodo para los nodos B3 y B4, ¿sí? Es igual a la sumatoria de las corrientes que entran al nodo B3 y al nodo B4. ¿Cuáles corrientes entran al nodo B3? Entra 0.2 BX, que aquí yo, pues como es el simulador, puse 0.5 BR1, pero BR1 es para nosotros el mismo BX, ¿sí? Vamos a interpretarlo como está en el ejercicio original, 0.5 BX. Entra esta corriente. Ahora vamos para el nodo B4. ¿Entra alguna corriente al nodo B4? No, están saliendo, ¿cierto? Entonces decimos igual a las corrientes que salen del nodo B3 y del nodo B4. Entonces estamos en el nodo B3. ¿Cuáles corrientes salen? Sale esta resistencia. Entonces B3 sobre 2 menos B2 sobre 2. ¿Listo? Ahora, al nodo B4, ¿cuáles salen? Sale la corriente de esta resistencia, B4 sobre 1, sale la corriente de esta resistencia, B4 sobre 2.5 menos B1 sobre 2.5. ¿Listo? Pero resulta que nos apareció una incógnita adicional de nuestras incógnitas normales, porque nuestras incógnitas normales son B1, B2, B3 y B4, ¿sí? No existe ningún BX. Entonces este BX lo tenemos que identificar con respecto a los voltajes de nuestras incógnitas. Entonces, ¿dónde está BX? BX está en esta resistencia de 0.5 ohmios, ¿cierto? BX tiene el positivo a B2 y el negativo a B1. Entonces, BX es igual a B2 menos B1. Veamos si lo tenemos así. Sí, efectivamente. BX es igual a B2 menos B1. Entonces, ¿qué hacemos? Este BX lo reemplazamos. Entonces nos queda 0.5 por BX, pero BX es B2 menos B1. ¿Y qué hice? Dividí un medio, nos da 0.5 B3, un medio menos 0.5 B2, 1 por B4, 1 sobre 2.5, 0.4 B4, 1 sobre 2.5 menos 0.4 B1. Hice ley distributiva, entonces 0.5 por B2 menos 0.5 por B1, que es lo que tenemos acá. Organizamos entonces al lado derecho de la igualdad esa ecuación. Entonces primero está menos 0.4 B1, ¿qué tenemos con B2 a menos 0.5 B2? ¿Qué tenemos con B3 a 0.5 B3? ¿Y qué tenemos con B4? Entonces acá tenemos un B4 más 0,4 B4 nos da 1 más 0,4 nos da 1,4 B4. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Ok, hice para este lado. Entonces puse al lado izquierdo del igual todo lo que tenía B1, ¿sí? O sea, dejé menos 0.5 B1 y lo que estaba acá como 0, menos 0.4 B1 lo pasé al lado izquierdo positivo más 0.4 B1. Al lado derecho que dejé, normal, el de 0.5 B2 negativo, más 0.5 B3, más 1.4 B4, pero este que estaba positivo al lado izquierdo lo pasé al lado derecho negativo. ¿Listo? Al lado izquierdo, ¿qué vamos a tener? Este menos 0.5 B1 más 0.4 nos da menos 0.1 B1. Al lado derecho, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué está con B2? Con B2 está menos 0.5 menos 0.5, eso nos da menos 1 por B2. 0.5 B3 y 1.5 B4. Como ya sabemos el valor de B1 que dijimos que era menos 12, pues lo reemplazamos. Entonces, menos 0.1 por el valor de B1 que es menos 12, igual al lado derecho nos queda todo igual. 0.1 por 12 nos da 1.2. ¿Por qué positivo? Porque menos por menos nos da más. Entonces nos queda 1.2 igual
a menos B2 más 0.5 B3 más 1.4 B4 y ahí tenemos entonces nuestra segunda ecuación. ¿Listo? Entonces aquí tuvimos la primera ecuación correspondiente al nodo B2. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación correspondiente a la ecuación del supernodo. Ahora necesitamos una tercera ecuación que va a salir de la ecuación de relación ya tomando en cuenta la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta ecuación? Vamos a relacionar la fuente de voltaje con los voltajes de nodo. El valor positivo está unido a B3, ¿sí? Entonces nos queda B3 menos B4 igual a 0.2 BY. Repito, positivo a B3 nos queda B3 menos B4 igual a 0.2 BY. Veamos si nos quedó igual. B3 menos B4 igual a 0.2 BY. ¿Pero qué es BY? Porque resulta que BY es otra incógnita que no es de nuestras incógnitas de los nodos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es BY? Pero vamos, bueno, ¿dónde está BY? BY está acá en la resistencia de 2.5 ohmios. BY tenemos positivo a B4, negativo a B1. Entonces, BY es igual a B4 menos B1. Efectivamente, tenemos que BY es igual a B4 menos B1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos este B4 menos B1 aquí en la ecuación donde está BY. Entonces nos queda B3 menos B4 igual a 0.2 BY, pero BY es B4 menos B1. Aplicamos distributiva, entonces nos queda B3 menos B4 igual a 0.2 B4 menos 0.2 B1. Seguimos entonces, este 0.2 B4 lo voy a pasar al lado izquierdo del igual como negativo, ¿sí? Porque está positivo al lado derecho, lo pasamos negativo al lado izquierdo. Entonces nos queda B3 menos B4 menos 0.2 B4 igual a menos 0.2 B1. Y ese B1 ya tenemos el valor que es de menos 12. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? B3, ahora sumamos lo que tiene B4, menos 1 menos 2 nos da menos 1.2 B4 igual a menos 0.2 por menos 12. Entonces la ecuación nos queda B3 menos 1.2 B4 igual a 2.4. Y ahí tenemos entonces la tercera ecuación, ¿sí? Entonces ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces el sistema de ecuaciones queda de esta manera. B2, B3, B4 y el término independiente, donde B2, según nuestra primera ecuación, está en 2.5, ¿sí? B3 está en 0.5 y el término independiente está en menos 10. Como no tenemos término en B4, B4 es 0. Para la segunda ecuación, entonces B2 está en menos 1, B3 en menos 0.5, perdón, es 0.5, que es este acá abajo, y B4 1.4, igual a 1.2. Y la tercera ecuación, no tenemos nada en B2, entonces igual a 0, en B3 1 y en B4 menos 1.2 igual a 2.4. Resolviendo este sistema de ecuaciones, tenemos que B2 es igual a menos 4 voltios, B3 es igual a 0 y B4 es igual a menos 2 voltios. Y esas serían las tensiones de cada nodo. Recordemos que tensión es lo mismo que voltaje. Ya teníamos el voltaje de B1 que era menos 12 y nos hacían falta los de B2, B3 y B4. Entonces, continuemos. Tenemos acá que nos piden hallar, mediante el análisis nodal, determinar el voltaje B4 en el siguiente circuito. El voltaje B4 es el voltaje que se ve en la resistencia de 25 ohmios, que es el voltaje de acá abajito. Bueno, muchachos, entonces, el ejercicio me plantea que debo determinar este voltaje de acá de la resistencia de 25 ohmios, ¿sí? Yo lo redibujé de esta manera, entonces tenemos una fuente de voltaje, en la parte superior tengo el positivo, en la parte inferior tengo el negativo, así como se presenta en la fuente de voltaje.
la fuente de corriente subiendo de 5 amperios, una resistencia R2 de 12.5 ohmios, una resistencia R1 de 20 ohmios, una fuente de voltaje en la parte izquierda al negativo, la parte derecha al positivo de 150 voltios, una R3 de 10 ohmios, una R4 de 25 ohmios y una fuente de corriente subiendo de 10 amperios. Y yo tomé como el voltaje de referencia el nodo de la mitad, ¿sí? Entonces, así como normalmente hemos desarrollado los ejercicios. ¿Por qué tomo el nodo de la mitad? Porque es que es al que están unidos mayor cantidad de elementos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuántos nodos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y el de la mitad 5. Tenemos 5 nodos, entonces nos deben salir 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿cierto? Que está conectado a cada nodo. Entonces, a nuestro nodo izquierdo, este nodito de acá, tengo conectado entonces la fuente de voltaje, la resistencia R1, la resistencia R3. Al nodo superior tengo conectado la fuente de voltaje, la resistencia, la corriente de 5 amperios y la resistencia R2. A este nodito derecho que tengo conectado la resistencia de 12.5, es decir, la R2, tengo conectada la fuente de voltaje y tengo conectada la fuente de corriente. Al nodo inferior tengo conectada la fuente de corriente, la resistencia de 25 y la resistencia R3, que es la de 10 ohmios. Como ustedes se pueden dar cuenta, en todos los nodos exteriores están conectados de a 3 elementos, pero el nodo central están conectados 4 elementos y nuestro principio fundamental para escoger el nodo de referencia es al nodo al cual estén conectados mayor cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, al nodo central están conectados la fuente de corriente, está conectado R1, R4 y la fuente de voltaje. Entonces, ese lo escogí como nuestro nodo central. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a denominar cada uno de los nodos. Entonces, para mí, el nodo de la izquierda va a ser B sub M. ¿Sí? Este nodito de acá, este va a ser B sub M. ¿Por qué los nombré así con letricas y no con los números? Porque como me están preguntando B sub 4, o sea, me están diciendo una incógnita B sub 4, mi incógnita no debe ser igual a la incógnita que me están pidiendo en el ejercicio. ¿Sí? Ojo con eso, para no confundirnos de pronto en polaridades o en nombres de las incógnitas. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que nombren esas incógnitas con distintos valores o distintos nombres a la incógnita que les estén pidiendo en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hice? Mi nodo izquierdo, este nodo de acá, que estoy identificando con el cursor, este nodo lo llamé B sub M, M de mamá, ¿sí? B sub M. Este nodo superior, B sub N, 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 N. Este nodo de la derecha, B sub O. Y el nodo inferior, B sub P. ¿Listo? Entonces, M, N, O, P. Te lo llamé así para distinguirlo de mi incógnita del circuito que es B sub 4. ¿Listo? Entonces, ya tenemos una fuente de voltaje que está unida entre el nodo B sub O y tierra. Entonces, ¿qué dijimos en el ejercicio anterior? Cada vez que hay una fuente de voltaje unida entre un voltaje de nodo y tierra, el voltaje de nodo toma el valor de la fuente de voltaje. Entonces, el voltaje de nodo B sub O está unido por el positivo a la fuente de 150 voltios, por eso directamente yo digo que B sub O es igual a 150 voltios. ¿Por qué positivo? Porque está unido al positivo de mi fuente. Recuerden que el palito más largo es el positivo, el palito más pequeño es el negativo. Entonces, a mi nodo B sub O, yo le identifiqué como B sub O está unido entre tierra y B sub O una fuente de voltaje. Por lo tanto, directamente el voltaje B sub O toma el valor de la fuente de voltaje de 150 voltios.
¿Listo? Entonces quiero que eso quede muy claro, ¿sí? Porque no tienen que hacer ecuación, ahí ya nos libera una incógnita, ¿sí? Al liberarnos una incógnita solamente tengo que hacer ecuación, una, la del nodo superior, dos, la del nodo B sub m y tres, la del nodo B sub p. Es decir, ya solamente tengo que hacer tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor del voltaje B sub O, que es de 150 voltios. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, comencemos con la evaluación del supernodo entre el nodo B sub M y B sub N. ¿Sí? ¿Por qué entre ellos dos? Porque resulta que hay una fuente de voltaje, en este caso de 100 voltios, que se está compartiendo entre esos dos nodos, entre B sub M y B sub N. Entonces tenemos que evaluar las corrientes que entran igual a las corrientes que salen simultáneamente de esos dos nodos, tanto de B sub M como de B sub N. ¿Listo? Entonces, ubiquémonos en el nodo B sub M. ¿Qué corrientes están entrando al nodo B sub M? Ninguna, ¿cierto? Tenemos esta corriente que va saliendo por la resistencia de 10, la corriente que va saliendo por la resistencia de 20. Nos ubicamos ahora en el nodo B sub N. ¿Qué corrientes están entrando? Ah, bueno, aquí se hay una que está entrando que es la de 5 amperios, ¿cierto? Por eso es que aquí yo tengo consignado 5. Igual a la sumatoria de las corrientes que salen de los nodos B sub M y B sub N. Entonces veamos. Del nodo B sub M, ¿qué sale? De B sub M sale B sub M menos B sub P sobre 10, ¿sí? Entonces tenemos B sub N menos B sub P sobre 10. B sub M sobre 20. Nos vamos para el otro lado. ¿Qué tenemos? Tenemos B sub M sobre 12.5 menos B sub O sobre 12.5. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las corrientes que están saliendo de los nodos. Ojo con eso. Entonces la sumatoria de las corrientes que entran a los nodos B sub M y B sub N igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Bueno, ya planteado la ecuación, entonces vamos a trabajar matemáticamente sobre esa ecuación. 5 igual. Entonces, ¿cuál es el denominador común de ellos? Entonces, yo saqué un denominador común igual a 250. Entonces, ¿por qué escogí el denominador común de 250? Entonces, multipliqué el 12.5 por 20, ¿cierto? Y eso entonces me ayuda a determinar el denominador común. 250 dividido en 20 da 12.5 por B sub N. 250 dividido en 10 me da 25 por B sub N. 250 dividido en 10 me da menos 25 B sub P. 250 dividido en 12.5 me da 20 B sub M. 250 dividido en 12.5 me da menos 20 B sub O. Ese 250 pasa a multiplicar al 5, ¿sí? Entonces eso nos da 1250. ¿Igual a cuánto? Entonces la organizamos. 20 B sub M, que es el que tenemos acá, que está con B sub N. B sub N está 12.5 más 25, eso da 37.5. ¿Qué está con B sub O? Menos 20. ¿Qué está con B sub P? Menos 25. Entonces, como ya sabemos el valor de B sub O, que es 150, ¿qué tenemos aquí? Entonces, 1250, 20 B sub M, 37.5 B sub N, menos 20 por B sub O. Pero B sub O es 150, menos 25 B sub P. Entonces, 1250, 20 B sub M más 37.5 B sub N, 20 por 150, entonces nos da 3000 menos 25 B sub P. Ese 3000 que está negativo, entonces lo pasamos al otro lado de la igualdad como positivo. Entonces eso nos da 4250 y al lado derecho nos queda las
los términos como los veníamos trabajando. 20 B sub m, 37.5 B sub n, menos 25 B sub p. ¿Listo? Entonces así nos queda la ecuación del supernodo. Ahora, ¿qué tenemos que sacar? Entonces tenemos que sacar la ecuación de relación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a relacionar? Vamos a relacionar esa fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, así como el compañero decía, yo tomé arriba fue el nodo B sub M y al lado izquierdo el nodo B sub N, ¿sí? Por favor, ténganlo presente. Acá arriba tomé B sub M y aquí B sub N. Entonces, al relacionarlo tenemos positivo a B sub M, negativo a B sub N y eso es igual a 100. ¿Qué es lo que tenemos acá en la ecuación de relación? La ecuación de relación es lo más sencillo, ¿sí ven? Porque simplemente relacionar la fuente de voltaje que nos sirvió para hacer la ecuación del supernodo, el positivo al valor del nodo, el negativo al valor del otro nodo. Entonces, en este caso, positivo al nodo superior, el nodo superior se llama B sub M. Negativo al nodo inferior, el nodo inferior se llama en este caso B sub N. Entonces, B sub M menos B sub N es igual a 100. Y esa es nuestra tercera ecuación. Ahora, ¿qué nos hace falta? El nodo B sub P, que es el nodo inferior donde no hay ningún supernodo. Nos hace falta esa ecuación. Entonces, corrientes que entran a ese nodo, ninguna, 0. Corrientes que salen, entonces sale la de 10, ¿sí? Sale B sub P sobre 25, sale B sub P sobre 10 menos B sub N sobre 10. ¿Listo? Entonces, este término independiente de 10 lo pasamos al otro lado de la igualdad, nos queda menos 10. Sacamos el denominador común. Entonces, ¿yo qué hice? Simplemente multipliqué 25 por 10. Entonces, me queda 250. 250 dividido en 25 me da 10 B sub P. 250 dividido en 10 me da 25 B sub P. 250 dividido en 10 me da menos 25 B sub N. Este 250 lo pasé a multiplicar al menos 10, entonces me da menos 2500 igual al menos 25 B sub N más 35 B sub P. Porque sumé 10 B sub P más 25 B sub P nos da 35 B sub P. Entonces ya tenemos la otra ecuación. Entonces en total tenemos una, que fue la ecuación del supernodo, 2, que fue la ecuación del nodo B sub P, 3, que fue la ecuación de relación. Entonces organizamos el sistema de ecuaciones y nos queda entonces, ¿cómo lo organicé? Entonces B sub M, B sub N, B sub P y el término independiente. B sub M, ¿qué tiene? Perdón. B sub M, ¿qué tiene? Tiene 20, B sub N 37.5, B sub P menos 25. Perfecto, entonces 20, 37.5 menos 25 y el término independiente que son 4250. En la ecuación 2, que es esta que tenemos acá, con B sub n no tenemos nada, entonces 0. Con B sub n está menos 25, con B sub p está 35 y con el término independiente tenemos menos 2500. Y la tercera ecuación que tenemos con B sub m tenemos 1, B sub n menos 1, 0 en B sub p igual al término independiente que es 100. Al resolver estas ecuaciones nos dan esos voltajes que tenemos en pantalla. Entonces B sub m 111.71, B sub n 11.71, B sub 0 que es el que ya hemos sacado, perdón, B sub o que es el que ya hemos sacado de 150 voltios y B sub p menos 63.06 voltios. Listo, pero ahora nos están preguntando, no nos estaban preguntando las tensiones nodales, nos están preguntando el valor de B sub 4, ¿cierto? B sub 4 está positivo arriba, negativo abajo. ¿Cómo se llama este nodo de acá abajo? Se llama B sub P, ¿sí? Entonces, si está positivo arriba, quiere decir que positivo está el voltaje de referencia, negativo está el voltaje B sub P. Entonces yo lo que quise hacer es la relación que el voltaje de referencia menos el nodo B sub P es igual a B sub 4. Como el voltaje de referencia es 0,
Entonces el voltaje V sub 4 es igual a menos el voltaje V sub P. Reemplazando, entonces tenemos menos por menos, nos da más, y el voltaje V sub 4 que nos están pidiendo el ejercicio es igual a 63.06 voltios. Entonces ese sería el ejercicio.